Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estudiar la palabra. Sean bienvenidos, mis hermanos. Estamos estudiando un tema muy importante por los tiempos que estamos viviendo. El último tema que tuvimos fue acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la tribulación. Ahora vamos a tocar algo muy parecido, protegidos de la gran tribulación. Así que prepara tu Biblia, vamos a comenzar a estudiar y pedirle al Señor que nos pueda ayudar en gran manera. Solo Dios nos puede ayudar en medio de toda esta confusión y caos que el mundo tiene hoy día. La palabra es la que nos guía a toda verdad. La palabra es la que nos va a guiar profundamente al conocimiento de la palabra, y el Espíritu de Dios estará obrando en tu vida y en la vida de la iglesia. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de poder platicar, Señor, de tu palabra y de poder hablar de ella, Señor, y de poder llevar una palabra de vida para aquel que no te conoce. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quiénes serán protegidos de la gran tribulación? ¿Cómo es que Dios va a obrar? ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Yo creo que esto es bien importante cuando tú tomas la Biblia y comienzas a meditar en ella. Entonces, los guardadores de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los guardadores de la palabra de Dios? Son aquellos que realmente disfrutan el estar en la lectura de la palabra. Creerle a la palabra, vivir a través de la palabra y manifestar la gloria de Jesucristo a través de la palabra. O sea, el conocer a nuestro Señor Jesucristo nos llevará a dar testimonio de Él. Yo digo, conocerlo es tener intimidad con Él, tener una relación profunda con nuestro Dios. Entonces, eso nos capacita para dar testimonio de quién es nuestro Salvador y Señor y Dios. Esto es bien importante para nosotros. Y necesitamos tener el fundamento preciso de lo que nos dice la Escritura. En el Salmo, capítulo 18, verso 46 dice: Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del hombre violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Dios, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Esta es una promesa maravillosa. La iglesia necesita conocer qué es la ley de Dios y cómo es que nos podemos basar en ella para ser protegidos y guardados en todo momento. No estoy diciendo que solo es para el tiempo de la gran tribulación, sino es en el día a diario como Dios nos está guardando cuando nos comenzamos a mover y a entender y obedecer la palabra. Y cuando yo obedezco la palabra, entonces el poder de Dios se deposita en la vida de aquellos que lo hacen y son guardados. Escucha lo que dice en el capítulo 19 de los Salmos, verso 7. La ley de Dios es perfecta. Esto es lo que nos está diciendo aquí la Escritura, que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Y luego dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, que la que destila el panal. Escuche cómo David está describiendo
que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y la describe de esa manera tan preciosa, es porque hay una relación profunda con Dios y la experimenta, la puede ver, la puede palpar, la puede sentir en cualquier instante. El que no ha experimentado esa gloria de Dios en su vida no puede expresar que la palabra de Dios es perfecta, que alumbra el hombre, que el corazón del hombre se complace en ella. Esta es una experiencia de relación. Y cuando nos metemos en esa relación con Dios, es cuando comenzamos a conocer el precepto profundo de Dios para nuestra vida. Y si así lo tomo yo puedo compartir esa palabra, viviéndola, gozándome en ella. Escucha entonces. Algunos van a ser guardados tremendamente de graves problemas en ese tiempo, en los tiempos finales. Pero en Apocalipsis 12, capítulo 17, nos está hablando la palabra de algo que es bien, pero bien importante. Quiero que busques, por favor, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Tenemos aquí el capítulo 12 y leamos el verso 17 que nos dice la Escritura: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Escucha bien, el dragón no va a ir con aquellos que están ya puestos para muerte y destrucción. Son para aquellos que tienen el testimonio de Jesús en su vida, que guardan la palabra. Sin embargo, van a ir en contra de ellos, así como guardó, escucha bien, a Israel. Así guardará a aquellos que guardan su palabra y que tienen el testimonio de Jesucristo en su vida. Hay grandes promesas de Dios para nosotros. Tenemos que confiar plenamente en la palabra y en las promesas de Dios, creyendo firmemente que su palabra es firme y que no se arrepentirá de lo que Él ha prometido para con nosotros. Entonces, protección a los creyentes que el Señor dará a los guardadores de la Torah, los guardadores de la ley de Dios. Veamos algunos aspectos muy importantes. Dentro de la iglesia hay muchas personas que están teniendo problemas tocante al conocimiento de la palabra, o no se ha impartido o no han puesto atención en esas promesas de Dios. Y necesitamos que esas promesas se estén dando constantemente y puedan ser sembradas en el corazón del hombre. El guardar la palabra es obedecer a Dios. Si me amáis, dice el Señor Jesús, guardad mis mandamientos, y lo dice en San Juan 14:15. Si me amáis, si realmente yo amo a Dios, estoy en medio de la congregación, es demostrar que lo amo, que obedezco su palabra, que amo sus mandamientos y que ando en los preceptos de Dios. La iglesia del Dios de Israel, escucha bien, su fundamento está en Cristo Jesús. Su fundamento está en Cristo Jesús. Su fundamento está en el Espíritu Santo, en las ordenanzas, y claro está, en el bautismo de agua para arrepentimiento y bautismo de Jesucristo en fuego. Adicionalmente está el sello de Dios, la marca de Dios. O sea, y esto es para salvación y es por el Espíritu Santo. Si tú tomas tu Biblia y buscas en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, la palabra nos lo estará diciendo. Ahora bien, cuando se funda una iglesia, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando se funda una iglesia, se basa en dos cosas bien importantes, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser un mensaje precioso
un mensaje que se tiene que compartir constantemente a la congregación, a la humanidad. El saber que toda nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. La gente no se va a salvar y no se puede salvar si no confía en Jesucristo, y no hay más allá. No hay otro que dé salvación. Mucha gente está confiando en el rapto, en el arrebato, pero no es así. Quien traerá salvación es Jesucristo. Y Jesucristo es la fuente de vida y nos lo está declarando la palabra. Para entrar en el reino de Dios necesitamos 3 cosas. Fíjese bien que necesitamos alinearnos en 3 cosas. El nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento es nacer del agua y del Espíritu. Y nos lo dice San Juan capítulo 3, 3 y 5. El nuevo nacimiento es importantísimo, muy importante. Jesús le respondió y le dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo: te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es bien importante. Necesitamos conocer esta palabra de San Juan, capítulo 3, verso 3 y verso 5. Está escrito que son principios fundamentales, importantes. Si tú no te has bautizado y estás dentro de una congregación, simplemente tú estás empapándote de palabra. Pero si no entras en el pacto, si no entras en la obediencia a la palabra, entonces no podrás entrar al reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu, dice que no puede ver el reino de Dios. Aquellos que nacen del agua y del Espíritu, dice, que son nacidos del agua y del Espíritu, entrarán en el reino. La Escritura nos dice bien claro, y está escrito. Escucha lo que dice. La suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Esto lo dice el Salmo 119, 160. Pero también en 1 Timoteo 1:5 nos dice, pues la suma del mandamiento es el amor de corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida. Esto es fuerte, porque cuando el Señor nos habla en su palabra, hay eventos importantes en toda la Biblia que al sumar cada palabra, cada verdad de Dios, entonces todo eso lo sumamos y eso nos dará la verdad de Dios. Claro está que qué importante es poder escudriñar no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, la ley de Dios. La ley de Dios comprende todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y necesitamos tener el conocimiento de los profetas. O sea, la profecía más segura es la que está escrita, es la Biblia misma. Muy bien. Pablo, cuando nos enseña y nos habla, nos está hablando de lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, como Moisés, Isaías, Jeremías, Esdras, Daniel. Cada uno de esos grandes hombres de Dios que fueron llamados con el propósito, escucha bien, de traer una revelación a ellos para su pueblo. Pablo declaró el misterio de cómo sería protegida la iglesia en el tiempo de la gran tribulación y de la ira de Dios. A Pablo le revelan este misterio, misterio que no está revelado en el Antiguo Testamento. Cuando vamos a la iglesia de Tesalónica, escucha bien, la iglesia de Tesalónica le pregunta a Timoteo, ¿qué les pasaría a los hermanos que ya murieron? ¿Y qué pasaría con los vivos? Pablo le contesta por medio de la carta a los hermanos de Tesalónica y les aclara lo que iba a pasar con los muertos y con los vivos. Entonces,
a través de la palabra que Pablo está dándole a la iglesia de Tesalónica a causa de que está sufriendo una persecución muy fuerte la iglesia de Tesalónica y que ya están de alguna manera contrariados. ¿Estaremos ya en la gran tribulación? No. Pablo les va a comenzar a explicar qué es lo que está sucediendo. Pero bien, entremos ahora en esto. El arrebato, o sea, el Natsal, no somos salvos, escuche bien, por la acción del arrebato o por el rescate de los cristianos. Nuestra salvación viene por Jesucristo. Nuestra salvación viene por Jesucristo. Entonces tú te puedes olvidar prácticamente del arrebato. Tienes que centrar tu salvación en Jesucristo mismo. Claro está que la palabra nos estará revelando eventos que van a acontecer antes del rapto de la iglesia. Pero qué importante es poner nuestra esperanza, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y no en un rapto. En las cartas escritas por Pablo hay mucha profecía y estamos en breve a vivir profecías que nunca nos podemos imaginar. Yo no sé si usted, que ya tiene 70 años, 75 años, iba a ver usted tantas cosas de lo que estamos viendo hoy día. Yo no me imaginé nunca que estaría viendo una situación de depravación sexual tan grave y tan seria. Y el Señor nos lo estaba mostrando ya en la Biblia. Creí que iban a pasar muchos años más, pero hoy estoy viendo que se están cumpliendo mucha palabra profética y que tenemos que ponerle mucha atención. Estamos en tiempos bien peligrosos. En 1 Tesalonicenses 4:3, ¿qué nos dice y qué nos comienza a declarar Pablo? Este misterio que viene de lo profundo de Dios hacia Pablo para la iglesia. ¿Qué dice el verso 3? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Muy bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esto es lo que nos está diciendo en este verso, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Cuando vemos este verso de la Biblia, comenzamos a ver que la situación mundial, la situación de cada ciudad de la tierra, Guatemala y todas las demás naciones están bajo una influencia poderosa de la sexualidad hoy día y que está llevando a corromper a muchos. Y aún muchos dentro de la iglesia se han apartado de los principios de Dios por ir en pos de este pecado. Necesitamos comprenderlo y entenderlo. La ideología de género que ha resultado y se ha hecho una influencia muy fuerte por todos los medios y que están llegando a los niños, que están llegando a los jóvenes, aún a los adultos, y están ocasionando graves problemas espirituales, apartando al hombre de Dios totalmente, yéndose en pos de lo pagano, de toda depravación sexual. Y caramba, pareciera como que esto es muy normal ahora y no hay ningún problema. Hay naciones ahora mismo en la tierra que, caramba, se ven cuadros muy vergonzosos, en la que se hablan cosas tan inmorales delante de los niños. Y no importa, pareciera que todo esto es normal. Esto no es normal, esto es anormal. Y tenemos que entender que hay una influencia muy, pero muy fuerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida, nos está librando de esto. Nos está trayendo salvación de esto. Nos está quitando todo eso. Porque la luz ha venido a nosotros. O sea, el Señor no solo nos está librando, suponga usted, de una gran tribulación, de la ira de Dios, sino nos está librando ahora misma de toda esta influencia que está sucediendo en el mundo.
Cuando amamos a Dios, Él nos ama y Él nos guardará y nos dará inteligencia espiritual. Entonces, lo que está en el corazón de Dios para ti es lo siguiente. Esta es la voluntad de Dios, dice Pablo. Vuestra santificación. Es decir, no, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Por consiguiente, dice el verso 8, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da de su Espíritu Santo. Escuche bien esto. Esto es bien fuerte. Si nosotros rechazamos esta instrucción, estamos rechazando a nuestro Dios. Y no está rechazando a hombre, sino al Dios que os da de su Santo Espíritu. Se lo está diciendo a la iglesia. Escucha bien, esta palabra está siendo dirigida hacia la iglesia, hacia los redimidos de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Cuando el Señor venga, Él traerá con Él a los que durmieron en Cristo Jesús. Esa es la promesa. Y quiero leerlo de nuevo. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Muy bien. ¿Qué promesa más bella para nosotros? El saber que cuando yo muera en Cristo Jesús, vendrá un tiempo en el cual volveré con Él, porque yo estoy con Cristo. Hay una resurrección espiritual. Hay algo que me transporta hacia la presencia de nuestro Dios. Estar revestidos de Cristo. Y que cuando Él venga de nuevo, yo vendré con Él. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que Jesús murió y resucitó. Esto es un hecho. ¿Qué sucede cuando un creyente en Jesucristo muere? Resucita. Los traerá con Él. ¿Cuándo? En la segunda venida. Estamos esperando ese momento glorioso. Por favor, vaya a su Biblia en 2 Corintios 3:3. 2 Corintios 3:3 y vamos a leer. Siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, redactadas por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Verso 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra está muerta. La versión dice, porque la letra mata, pero el Espíritu le da vida. 2 Corintios 3:13. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Escuche, Pablo se está remitiendo al Antiguo Testamento, a la palabra. Pablo dice que la palabra fue puesta en el corazón, pero parte de ella está muerta en el ser del hombre, pero el Espíritu la vivificará. Esto es maravilloso cuando el Señor dice, y haré un nuevo pacto con vosotros, escribiré mi palabra en vuestros corazones. Escuche, mi corazón será parte de esa palabra. Qué maravilloso es nuestro Dios. Esto es sublime para nosotros.
Ahora en 2 Corintios 5:6 dice: por tanto, animaos siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estemos en este cuerpo físico, en esta carne, estamos ausentes del Señor. Así que nos levantaremos en el poder de la redención para estar juntamente con nuestro Dios. Esa es la promesa. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Por tanto, animaos siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7. 2 Corintios 5:8 dice: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Bueno, no andamos, escuche bien, por vista, sino por fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Cada alma, escucha bien, entrará en su propio cuerpo, pero este cuerpo será transformado. Este cuerpo será glorificado. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 4:15? Dice la palabra: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, dice, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire qué precioso esta palabra. Nuestro Dios mismo se lo reveló a Pablo. Nuestro Señor Jesucristo se lo reveló a Pablo. Este es un misterio de Dios. Esta revelación o misterio no había sido dado antes. Ahora bien, la resurrección fue revelada por los profetas del Antiguo Testamento. Pero no estaba el rescate de los vivos, no estaba el rapto de los vivos. Pablo lo recibió directamente de Jesús. Y lo comienza a relatar en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, mi cuerpo será transformado. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Lo que nos está diciendo, esto será repentinamente, con una velocidad tremenda, cuando el Señor nos transforme. Escuche bien, esto es en un abrir y cerrar de ojos. ¿No se darán cuenta? Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien. ¿Cuál es nuestra condición humana? Escuche lo que nos dice aún Pablo. Todos nacimos pecadores, con tendencias al mal. Tenemos toda una naturaleza pecaminosa. Después de ser salvos, seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa. Y lo podemos leer en Romanos 6:12 al 14. Usa tu Biblia y lee todo ese capítulo. Y vas a encontrar que tenemos un encuentro con el Señor, somos salvos. Pero sin embargo, esta naturaleza tiene una influencia tremenda para que busque el mal. Pero hay un poder maravilloso en Cristo Jesús operando en nosotros. No podemos ir al cielo con esta naturaleza pecaminosa. Escucha bien, y lo dice 1 Tesalonicenses 4:18. Así que tomen consuelo, dice, mutuamente con estas palabras. Debemos de orar más, santificarnos y combatir contra el mal. El santo, el apartado, es separado del mal para buscar una presencia de gloria. Es imposible entrar al cielo buscando santidad. Necesitamos que nuestro cuerpo se haga incorruptible y esto lo hace únicamente el Señor por medio de su sangre. Esto debemos de entenderlo.
Tiene que haber un proceso de santificación continuo en nuestras vidas, confesando nuestros pecados, siguiendo el protocolo establecido por Dios, humillarnos, apartarnos de nuestros malos caminos. Escuche bien. Entonces el Señor oirá desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Hay un protocolo que tenemos que seguir para estar continuamente en esa comunión con Dios. Nunca llegaremos a ser tan buenos como para poder ser salvos por nosotros mismos. Y para ser salvos tenemos que depender solamente de Jesucristo, solamente en Él. Él fue el que pagó por nosotros. Esta salvación viene por gracia, es por gracia únicamente. Y esto lo podemos ver en San Juan capítulo 14 en adelante. Todo. San Juan 14 y 15 nos está hablando del arrebato y sus condiciones para ser rescatados. Esto es bien importante poderlo entender. Debemos conocer esa palabra y vivirla. Dice la palabra: en aquel día conocerán que yo soy, pero ustedes me verán. San Juan 14, 19. Entonces, ¿qué día? Está hablando del día del arrebato, el día del rescate. Y en San Juan 15, 2 dice: cualquier rama que en mí no da fruto, Él la corta. Será echado fuera como rama seca, dice la palabra. Si a mí me han perseguido, también a ustedes. Podemos comprender entonces que lo que Dios nos está pidiendo al principio de este mensaje, de esta palabra, es que el deseo del corazón de Dios es vuestra santificación. Nos estamos preparando para un tiempo muy especial, que es la segunda venida del Señor. Ahí es donde tenemos que estar preparados con nuestro corazón para buscar su presencia y su gloria. Dios nos llama a todos y nos busca. Él pagó por ti para tu redención. Y dice que morirás físicamente, pero resucitarás transformado en el poder de Dios. Primero, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos nacer para una vida nueva en Cristo Jesús. Y nuestra salvación solo descansa en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te bendecimos. Gracias por lo que tú estás poniendo, Señor, en nuestras manos, que es tu palabra y tu redención. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se les olvide seguirnos ahí en YouTube, Real Sacerdocio TV, y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Sigue conectado con nosotros porque seguiremos en este tema. Bendiciones, mis hermanos.